Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl o a través de Spotify también. En este mismo momento, cuando son las 8:01 de la tarde, abro la verja de madera de mi jardín, los invito a entrar en él. Ustedes podrán pasearse conmigo y pasearse con mis invitados en una conversación tranquila, más pausada, más lejos del sonido y de la furia. Entre los libros que me gusta coleccionar y que tengo en narrativa hay un autor que me encanta, que es Alejandro Dumas. Inolvidable las lecturas de Alejandro Dumas, sobre todo en cierta etapa de formación de lector. Pero yo no sabía que había un libro de Alejandro Dumas que llevaba por título, no sé si llevaba por título Ascanio o es un héroe que se llama Ascanio. Es eso lo que nos va a explicar hoy día Ascanio Cavallo, flamante Premio Nacional de Literatura, periodista, escritor, crítico de cine, autor de libros fundamentales en la historia del periodismo y también en la investigación de lo que ha sido la transición a la democracia, y no solamente eso, sino todo el periodo político de los últimos años, de las últimas décadas. Además, columnista del diario La Tercera, crítico de cine, como dije recién. Ascanio, qué gusto de tenerte acá y muchas felicitaciones por este tan merecido premio. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias y mucho gusto también de estar una vez más contigo. Oye, Ascanio, cuéntame lo de tu nombre y lo de Alejandro Dumas, me interesa muchísimo. Bueno, mira, lo que yo sé es que es un libro que se llama Ascanio, es una novela bastante larga, como las que hacía Dumas, que eran como medio folletines, ¿no? Sí, claro. Que se deben haber publicado por entregas probablemente. Yo la conocí en 2 tomos en la casa de mis padres. Bueno, y se llamaba así, Ascanio naturalmente era un príncipe. Claro, lógico, obviamente. No me pidas que cuente ahora la historia porque no me acuerdo nada. No, vamos a tener que buscarla y vamos a tener que leerla, porque fíjate que no tenía idea que existía esa novela de Alejandro Dumas. A ver, lo primero que te quiero preguntar, Ascanio, a ver, la primera emoción que sientes con este premio, obviamente que esto produce una emoción, una validación de los pares, de alguna manera del país entero hacia una trayectoria periodística tan importante como la tuya. Mira, yo lo que automáticamente sentí cuando me lo comunicaron fue esta idea de que en realidad lo que me ha tocado a mí ha sido trabajar con equipos fenomenales. Y yo creo que el periodismo es eso, no es un trabajo de solitario, es un trabajo de equipo, ¿no? Y por lo menos para los que tenemos experiencia, en realidad no hay nada mejor que una sala de redacción donde se discute, se pelea, se resuelve y se publica, digamos, ¿no? Ese ambiente yo creo que es lo que nos permite hacer las cosas bien. Cuando nos falla, como ha pasado en este último tiempo, porque no nos podemos juntar o porque estamos debilitados financieramente, claro, se nota, cae la prensa, cae el nivel del periodismo. Pero a mí me pasó eso, como te digo, cuando me comunicaron yo sentí inmediatamente como un flash, estoy siendo un poco cinematográfico, pero como el flash de recordar mis salas de redacción, mis muchas salas de redacción, y con eso incluyo también cosas de otro tipo, como el equipo con que trabajamos para la demanda de la Haya, o como el equipo con el que comparto en Tironi, o como los equipos que tuve, no sé, en el diario La Época, en la revista Hoy, ¿no? Claro. Oye, fenomenales.
¿Ah? Oye, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral de periodista que te marcó? ¿Cuál fue tu verdadera escuela? Porque la escuela, tú estudiaste en una escuela formal de periodismo en la Universidad de Chile, ¿no es así? Sí, Pero la verdadera escuela de periodista es una sala de redacciones sí, que se sí, encuentra uno sí. con un animal o de radio, de televisión o de prensa escrita que lo marca de alguna manera. ¿Cuál fue tu primera escuela? Sí, tienes razón, la primera es la que marca mal. Yo entré a hacer mi práctica y me quedé con mi primer trabajo en la revista Hoy, una revista que vista desde ahora, es como la revista con más premios nacionales por metro cuadrado. Emilio Filippi, Abraham Santibáñez, María Olivia Monge, Patricia Verdugo, en fin, una cantidad, y gente muy, muy extraordinaria. Mi maestra personal fue María Paz del Río, que era la editora de Internacional, y antes de ella Guillermo Blanco, Premio Nacional también de Periodismo, digamos, y que era el jefe de Cultura. Así que, bueno, y Emilio Filippi, en fin, Hernán Milla, ¿no? Hernán Eh, Milla, ese es mítico. sí, pues, o sea, me tocó con puras leyendas, digamos, ¿no? En Chile hay leyendas del periodismo. Está, no sé, hay nombres como Lenca Franuli, que está Luis Hernández Parque, Mario Plané. ¿Cuáles son para ti como los modelos del gran periodismo chileno y en qué aspecto cada uno de ellos, lo que tú consideres más relevantes para ti? Bueno, yo creo que no hay una persona más culta en el periodismo chileno, o no se ha vuelto a ver una persona más culta que Lenca Franulich, que era capaz de escribir, no sé, los 100 mejores escritores del siglo, y cosas así, monumentales, digamos. Y creo que no hay una persona más inteligente, más perceptiva, más sutil en materia política que Luis Hernández Parque. Creo que esos dos son grandes maestros, pero en mi experiencia personal directa, nadie más libre, más humorístico, más irónico con la vida, no solo con la vida de los periodistas, que Hernán Milla, digamos, que era un genio, ¿no? Era un genio realmente por el que uno siente un enorme orgullo de haber tenido siquiera contacto, ¿no? Oye, y esas revistas como la revista Hoy eran realmente miradas desde hoy, grandes revistas. No, Aquí ha enorme. habido, bueno, El Silla en su tiempo también cumplió esa función y hoy día estamos huérfanos de revistas, o sea, han desaparecido las revistas escritas, obviamente que hay medios digitales. ¿Crees tú que desaparecieron para siempre? ¿Que va a haber una suerte de nostalgia y regreso? Y a nivel mundial, cómo lo ves tú? No, yo creo a nivel mundial lo que vemos es que mucho de eso se ha trasladado a plataformas digitales. Hay revistas digitales de gran calidad en el mundo. Nosotros todavía estamos un poco cojos de eso, pero no tengo duda de que va a aparecer alguna, ¿no? Porque hay un público que está huérfano de eso. Efectivamente tú tienes razón, o sea, si la trayectoria de Hoy en realidad tiene sus antecedentes en Ercilla, y Ercilla tiene sus antecedentes todavía más atrás en una revista Hoy que hubo en los años 30. O sea, esto tiene mucha historia, digamos, ¿no? Y claro, tú notas bien que hoy día está un poco ausente, pero yo creo que es una ausencia temporal. Oye, Ascanio, leía una entrevista que le hacían a Abraham Santibáñez, justamente Premio Nacional 2015 de Periodismo, que decía que lo que hace un buen periodista es que sabe que la verdad existe y que hay que buscarla sin descanso. ¿Qué piensas tú de esa afirmación? Estoy totalmente de acuerdo. Abraham es otro de mis maestros, digamos. Estoy totalmente de acuerdo porque la verdad, que es una idea muy discutible y muy relativa, ¿verdad?, a la que se refiere no es la verdad teológica, no es la verdad absoluta, ni siquiera es la verdad epistemológica en su sentido filosófico, digamos, sino que es la verdad más sencilla, más simple, la verdad de los hechos. Eso es lo que buscamos, que en realidad es bastante difícil de encontrar, ¿eh? Pero si uno no hace el esfuerzo de acercarse a eso, en realidad no hace ningún esfuerzo, ¿no? Oye, y me imagino que hoy, en tiempos de sospecha desatada, en tiempos de fake news, esa búsqueda de la verdad o ese trabajo con la verdad del periodismo debe ser más difícil. Es más difícil sin duda, no, es más difícil. Tiene más contrariedad y enfrenta más escepticismo, pero yo siempre he confiado en que tiene también más solidez, ¿no?
En ese sentido, las opiniones de los periodistas, nuestras opiniones, la verdad es que hay que ser un poco modesto, no son muy interesantes, no son más interesantes que las de otras personas. Oye, Ascanio, tú te has caracterizado por hacer estos trabajos investigativos, que también algunos de ellos, sé que estás en uno ahora, estás investigando o cerrando un libro que se va a lanzar ahora en octubre sobre los gobiernos socialistas, e incluso con habla de los gobiernos socialistas, que no nos damos cuenta que ahí tuvimos dos gobernantes socialistas en Chile, seguido uno del otro. Escribiste la historia oculta de la transición, la historia oculta del régimen militar. A ver, de alguna manera me gustaría que explicaras cuál es, qué es lo que te movilizaba en esos trabajos de largo aliento de investigación, que se cruzan un poco con la historia, porque es un periodismo que se cruza con la historia. A ver, háblame de esa beta tuya que es tan importante. En general son trabajos en lo que el principio ha sido entender que lo que cubrimos día a día siempre tiene un lado oculto, al que no accedemos de inmediato, que podemos acceder solamente investigando después, digamos, ¿no? En ese sentido tiene un parecido con la historia, pero en Chile hay muy poca práctica de la historia del tiempo presente, como si la hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O en Europa. Entonces no tenemos mucha competencia de historiadores, pero lo que buscamos es aquello que no pudimos saber en el momento en que estaba ocurriendo. Yo he sido redactor político por casi 40 años, digamos, y me doy cuenta de que muchas cosas pasaron frente a mis narices sin saberlas, ¿no? Entonces, cuando uno las reconstruye con una pequeña distancia, porque la distancia grande es la de los historiadores, con una pequeña distancia te das cuenta de que hay cosas que conviene esclarecer, ¿no? La historia oculta del régimen militar tuvo que ver con eso. El título es una genialidad de Arturo Navarro, no mía, a quien se le ocurrió poner ese nombre para una serie de reportajes que después se convirtió en libro. Pero apuntó a una cuestión esencial, que era aquello que no es visible de inmediato. ¿Y no qué es oculta en el sentido del estudio, ¿no? Bueno, y esa transición y los 30 años son los que hoy día están siendo fuertemente cuestionados, y qué importantes son estos libros en ese sentido. A ver, ¿cómo miras tú estos libros y cómo miras tú tanto esa transición como los 30 años con esa mirada más distante a partir de este cuestionamiento de hoy, un cuestionamiento que podríamos decir presentista, pero que moraliza sobre el pasado? Claro. ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo lo ves tú eso? Siempre ha habido ya, y siempre ha habido, y siempre proviene de ciertas pulsiones totalitarias que tiene alguna gente o toda la gente, que todos tenemos a lo mejor, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que en el régimen militar, en la dictadura, ¿verdad?, se hablaba de los 30 años anteriores, que eran Allende, Frei, Alessandri, ¿verdad?, como los años de la catástrofe, del desastre. Caos. Claro. Claro, y probablemente en la época de Ibáñez, acuérdate que se hablaba de la escoba, para barrer toda la política de los anteriores 20. Y así, yo creo que esa es una ilusión, es una tontería, digamos, maniática abordar los periodos de esa manera. Pero también es comprensible que así sea cuando se trata de nuevas generaciones que están empujando a retirar a las viejas, digamos, del escenario. Por lo tanto, siendo una pulsión totalitaria, es también una pulsión de empuje y de progreso. Yo creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? Ahora, hay que despejarla, porque en verdad los 30 años son todos distintos. Bueno, quizás esa también sea una manía periodística, todos lo encontramos distinto. Claro, oye, Ascanio, ¿y cómo es la metodología de un trabajo como ese? Que la gente no se imagina probablemente cómo se hace ese libro. Imagino que hay mucha investigación detrás, búsqueda de fuentes, cotejar, trabajo de equipo. ¿No es tú poniéndote en el escritorio haciendo el ensayo sobre la historia oculta del régimen militar? No, esto es pura búsqueda de datos vía entrevistas que normalmente son confidenciales, porque de otro modo la gente no está tan dispuesta a contar la verdad. Hay cosas que de protección de las personas, desde su seguridad hasta su involucramiento, digamos.
en general es con fuentes seguras, pero no citables, con mucha documentación y mucha lectura de libros, aunque parezca increíble, en Chile se produce bastantes libros de investigación periodística. A mí no me gusta mucho la palabra investigación, ¿no? Porque sugiere que hay un tipo de periodismo distinto de otro, digamos. Y yo diría que todo el periodismo tiene un lado investigativo, pero es una discusión más escolástica esa. Sí, esa es la metodología, es bastante trabajo, te voy a decir. Me imagino, ¿no? Es un tremendo trabajo y es bueno que se sepa que hay ese trabajo y también los que están estudiando periodismo que sepan que hay un periodismo que tiene detrás de eso ese rigor. Te quiero que yo sé que se han hecho juicios valorativos, muy negativos algunos, del periodismo actual, es decir, que es un periodismo que perdió calidad, que es un periodismo menos riguroso, que es un periodismo que a veces se compromete con ciertos entusiasmos, aunque probablemente siempre en la historia del periodismo se ocurrió. ¿Cuál es tu mirada del periodismo estos últimos años y particularmente tu juicio del periodismo después del estallido? Mira, lo que yo creo es que estamos muy débiles. Nos hemos debilitado mucho los medios, no desde el estallido, sino desde antes. Lo que nos golpeó muy duro fue la irrupción de las redes digitales en la forma masiva en que se produjo, el inmenso, gigantesco, digamos, inigualado robo de contenidos que se produjo a través de Internet, que debe ser el saqueo más grande de la historia, digamos, ¿no? Sin ser remunerado, sin ser pagado, sin reconocérsele incluso ni los derechos ni la autoría. Todo eso nos dañó mucho, eso significó pérdida de ingresos para los medios, significó que los medios se han tenido que achicar, las dificultades de tener personal para enviar a reportear, digamos, son inmensas. Hoy día, lamentablemente, muchas salas de redacción son gente que está pegada a Google. Creo que estamos pasando por un periodo muy difícil. El 18 de octubre cayó en el medio de eso y fue muy notorio porque reporteamos muy poco. En esos días se cubrían las noticias con una cámara fija sobre la Plaza Italia, que es como lo peor que puedes hacer. Sí, yo echaba de menos ahí el reporteo de la calle, ¿verdad? En medio de la hostilidad. Toda multitud es hostil a la prensa. Eso es un principio histórico, ¿no? Pero no pudimos. Yo creo que estamos muy débiles, pero supongo que va a llegar un momento en que volvamos a... Eso le toca a las nuevas generaciones. Oye, Ascanio, ¿y cuál es el papel? Algunos hablan de que el papel de la prensa, entre comillas, tradicional, particularmente la prensa escrita, como de filtro, porque toda la otra información, todo el otro periodismo que se hace, todo lo que sucede en lo digital, tiene menos filtro, tiene menos, hay los estándares son más bajos. ¿Cuál va a ser el papel, crees tú? ¿Cuál visualizas que puede ser el papel del periodismo, de este periodismo que tú has hecho, el que se ha hecho, que tiene una tradición y una historia, en el futuro que viene? ¿Y cómo lo estás viendo lo que está pasando en el resto del mundo? Mira, lo que pasa es que el periodismo esencialmente es un ejercicio de mediación entre las realidades complejas, ¿verdad? Y la necesidad de información del público común, por así decirlo, de todos nosotros. Ese ejercicio de mediación, que es el que en otros campos hacen muchos profesionales, no es, yo creo, sustituible por los aficionados que están en el mundo digital. Sin embargo, el mundo digital es una gran plataforma para los profesionales que no solamente tienen que estar en los medios formales, digamos, ¿no? Yo creo que vamos a tener en el futuro una combinación de ambas cosas. Medios tradicionales, los diarios no creo que desaparezcan completamente, y medios digitales de calidad, medios digitales que se distinguen por ser profesionales. Ya vemos algunos. Exante, por ejemplo, es un excelente medio, y hay otros incluso anteriores, ¿verdad?, que están ahí peleando siempre por la calidad. Es un combate esto, silencioso y pacífico, pero es un combate. Ahora es triste ver que ya casi no hay kioscos, los kioscos tradicionales que uno seguía, entonces yo sé que es nostalgia.
es triste ver que los jóvenes no leen el diario. Yo trato de que mi hijo lo lea. Tengo un hijo de 11 años que salió fanático por leer el diario, pero los mayores, curiosamente, no lo leen. Ese es un viejo chico el que lee el diario. Claro. Pero sin embargo, me parece que sigue siendo el papel un lugar, no sé si de resistencia, de cobijo. ¿Cómo lo ves tú? La pena de que la tercera no la tenga uno impresa durante la semana no es menor, eso. No, tienes razón. Mira, tienes razón, se ha convertido en un espacio de resistencia. ¿Ah? No, yo también soy un enamorado del papel, pero no es el papel al final el soporte en realidad. Esta es una cuestión más de cariño de tú, yo y otras pocas personas. Al final lo que importa es que cualquiera sea el soporte con quien lo recibamos, lo que importa es que sea información procesada, digamos, ¿no? Y procesada correctamente, lo más lealmente posible. Eso es lo que constituye la esencia de este oficio. Y por eso vuelvo al comienzo, te digo, por eso es tan importante trabajar en equipo, ¿no? Uno nunca es tan talentoso como lo es un grupo de periodistas, digamos, ¿no? Yo tuve el honor de formar parte del origen y del desarrollo de la época, pero te aseguro que nada de lo que se hizo en ese tremendo diario habría podido hacerlo yo solo. Sería una locura, digamos, ¿no? Eso es una obra colectiva de mucha gente, muchos inmensos profesionales que pasaron por ahí. Es inimaginable que eso lo hubiera hecho una persona. Ascanio, tú formaste y participaste en un proyecto de una escuela de periodismo en la Universidad Adolfo Ibáñez, Claro. que hoy día es una escuela prestigiada dentro de las escuelas de periodismo que hay. Es una buena escuela de periodismo. Me gustaría que desde el punto de vista pedagógico, ¿cuál crees tú que son los elementos centrales en la formación de un buen periodista para ahora? Claro. Un periodista para el siglo XXI. ¿Cuáles son las aptitudes que tú crees que hay que reforzar? ¿Cuáles son, por dónde debiera ir esa línea formativa? Mira, yo creo que son tres cosas sin las cuales casi todo lo que viene es difícil. Una es, hay que leer mucho, hay que leer literatura, hay que leer periodismo, hay que leer lo más posible. Hay que escribir mucho. Escribir desarrolla el pensamiento, desarrolla el habla, desarrolla todo. Y hay que salir a la calle. No es posible estar pegado investigando en Google. En Google no se investiga. En ningún buscador se investiga. Pero es difícil. Fíjate que yo me tocó dirigir la escuela en un periodo en el que ya más del 50%, y hoy día más del 80%, de los alumnos que ingresan a estudiar periodismo aspiran a entrar a la comunicación institucional, no al periodismo, ¿no? Sí. Supongo que muchos de ellos piensan que se gana más dinero, que es más cómodo, que no hay horarios tan tiránicos, pero eso es, bueno, es una opción, ¿no? Si uno quiere ser periodista, el camino es otro. Hay un camino más solitario que tú ejerces todos los fines de semana, que es escribir una columna, la columna que todos leemos en La Tercera. Yo siempre la busco y la leo con mucho interés. A ver, ese trabajo es más solitario. ¿Cuál es el secreto tuyo de la escritura de la columna después de tantos años? ¿Cuántos años vienes escribiendo columna? Imagínate. Como 40, no sé. 40 años. Eso es. En el 84, desde el 84, saca la cuenta. Toda la semana. Es bastante esclavizante, te voy a decir. Sí, hoy día estamos más solos en ese proceso de escritura. Yo solía hacer esto con un diálogo bastante intenso con mis editores. Todavía lo trato de hacer, pero reconozcamos que la pandemia fue el siguiente golpe que sufrimos, porque nos vació las salas de redacción, digamos. Pero yo me imagino que cuando pasa tanto tiempo uno ya adquiere un cierto oficio, ¿verdad? Y las cosas te salen un poco más fáciles, un poco más rápido, digamos, de lo que era antes. Es cansador, sí, es cansador. Pero a ti te sale de un tirón la columna, haces un borrador a último minuto, espera. ¿Cuál es tu método de trabajo?
No, yo soy como los periodistas antiguos, trabajo bajo la presión del tiempo, o sea, Ajá. hasta el último minuto. La hora es cierre, la hora es cierre. Sí, o si no me invento la presión, digamos, hasta el último minuto que pueda. En general, mis columnas no son mis opiniones, en general son bastante reporteadas, he hablado con gente, he tratado de tener fuentes, conversar, digamos. Hoy día está todo confundido, ¿no? Yo siempre quise pensar que lo que escribí era más analítico, pero está confundido con las columnas de opinión. Admito que esa confusión es inevitable, pero no me gusta. No soy un opinólogo. No tengo un juicio moral sobre lo que escribo a cada rato. O si lo tengo, quiero decir, me lo guardo. Oye, Ascanio, esta última investigación, este libro que va a salir en octubre, tengo entendido, y que tiene que ver con ojalá, con los gobiernos socialistas. A ver, es interesante porque da la impresión de que muchos de los temas que han estallado, para usar ese verbo que se ha popularizado tanto, se han abierto, que se han estallado, que se han amplificado en este tiempo, probablemente tengan el germen en esos dos periodos. Preguntarte, ¿por qué quisiste investigar ese periodo específicamente? Si era por esa razón, ¿y qué te has ido encontrando? Que me des algún adelanto, algo interesante que hayas encontrado en esa investigación. Mira, que no esperabas encontrar, tal vez. Efectivamente, por lo que tú dices, eso fue lo que nos motivó. Esto lo estamos haciendo con Rocío Montes, una gran periodista, la corresponsal del País en Chile, que escribe también para el Diario Financiero. Sí, efectivamente lo que encontramos, lo que empezamos, digamos, el punto de partida fue ver que muchos de los fenómenos actuales tenían raíces profundas en esos años, no en forma lineal, sino que en la forma retorcida en que se mueve la historia. Y lo que hemos encontrado, claro, es que estaban los signos de un descontento, ¿verdad?, bastante radical en fin, con la sociedad, no necesariamente con los gobiernos, ¿no? Ciertas inquietudes que probablemente los políticos no veían, el lento deterioro de las fórmulas partidarias, digamos, ¿no? El cansancio con la captura del Estado, ¿no? Por parte de los partidos y de sus grupos. Todo eso lo empiezas a encontrar a partir de ese periodo. La verdad es que eso de los gobiernos socialistas es un título que nos puso alguien, pero no es el título de la canción necesariamente. Todavía no tiene título el libro. No, todavía no. Oye, pero es interesante porque ahí también aparece, imagino, este debate entre flagelantes y autocomplacientes. Así es. Que es un debate no menor y muy importante para lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Claro, mira, si uno mira el año 2000, ¿no?, que es el inicio de esto, más o menos lo que encuentras ahí es la caída de Pinochet definitiva después de su prisión en Londres, la primera vez que la derecha se acerca al poder con Lavín, una crisis económica de proporciones mundiales y una discusión interna en el bloque gobernante que marca todo lo que viene en los siguientes 20 años, que es una discusión básicamente de la izquierda o de la centroizquierda, ¿no? Una discusión sobre cuán radical hacer las reformas. Yo creo que ese conjunto de elementos es lo que estamos tratando de buscar a través de, sin hacer una búsqueda intencionada, sino más bien tratando de reconstruir el todo. Ascanio, la última pregunta te voy a abusar y usar como analista político. En una de tus columnas sobre las elecciones presidenciales que vienen, tú dijiste, no importa cuál sea el número de competidores, todas las elecciones tienen un eje, por decirlo así, ¿no? Ese eje es Gabriel Boric. ¿Sostienes esa afirmación hoy día? ¿Y cómo, desde el punto de vista analítico, qué elementos interesantes ves en esta próxima elección que vamos a tener en noviembre? Como analista político lo estoy diciendo, ¿eh? Bueno, mira, es inédita en cuanto a las campañas y los candidatos, ¿no? Nunca antes, y yo creo que nunca antes en la historia,
habíamos conocido a los candidatos a 3 meses de la elección. En un régimen presidencial normal, las candidaturas tienen un año y medio de campaña, ¿no? Aquí vamos a tener 3 meses, nunca eso lo habíamos visto antes. Nunca habíamos visto que los candidatos se conocieran todos juntos en un periodo tan corto, ¿no? Porque hace una semana teníamos 9, ahora tenemos 7. Este fenómeno de elección hiperconcentrada, digamos, ¿no? Es único. Y yo creo que eso lo hace muy interesante y muy atractivo. Atractivo y riesgoso en el sentido de que uno no llega a conocer completamente a un candidato en el devenir de un tiempo más largo, ¿no? Claro, aunque yo fíjate que he descubierto que uno no llega a conocer a los candidatos hasta que han pasado 10 años. Claro, efectivamente, muy difícil. Uno cree que conoce a los presidentes, digamos, ¿no? Y después se da cuenta que era un fragmento de ellos, ¿no? Oye, Ascanio, pero ¿cómo ves esta competición? ¿Se da por seguro que después de un gobierno debilitado, con bajo nivel en las encuestas, con el estallido, era imposible que un candidato de derecha o centro-derecha pudiera competir? Sin embargo, aquí hay un candidato competitivo, es decir, ¿la elección está completamente abierta o no? Totalmente abierta, totalmente abierta. Y no solo abierta, sino que abierta en el sentido de que está expuesta a la influencia de cualquier fenómeno. ¿No? Cualquier pequeño incidente va a modificar el conjunto, como ya ha ocurrido, ¿no? O sea, digamos, para poner un ejemplo, la elección de Jasna Proboste en una primaria bastante poco admirable, digamos, modificó todo el panorama de nuevo. El fracaso de la inscripción de la lista del pueblo de nuevo reordena. Es muy impresionante lo que está pasando. Supongo que tiene que ver también con la velocidad de los tiempos, ¿eh? La velocidad y lo que se llama la sociedad líquida, tal vez, ¿no? Claro. Muy buen concepto ese. Y hacer periodismo en sociedad líquida es más difícil, ¿no? Hacer análisis, poder interpretar los hechos. Es más difícil, oye, porque se ha materializado, sobre todo en el mundo digital, esta vieja idea de Parra, ¿no? Solo se puede pensar en círculo, que es devastadora, es horrible, digamos, ¿no? Pero ya sabemos que Parra entendía muy bien la psique humana. Absolutamente. Claro. Cuando nos definió como un embutido de ángel y de bestia, hizo la síntesis perfecta de lo que somos, ¿no, Ascanio? Ascanio, yo te quiero agradecer este paseo por mi jardín en esta tarde. Te vuelvo a felicitar con mucha alegría por un premio tan merecido a un periodista que ha hecho un periodismo de excelencia, riguroso, interesante, entretenido. En otra conversación ya podremos conversar de tu faceta de fanático del cine, de cinéfilo. Muchas gracias, Ascanio, por esta conversación. Muchas gracias a ti, Cristian. Tú sabes que tu jardín es muy agradable para pasear. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Ascanio. Un abrazo grande. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Nosotros nos encontramos mañana en el Jardín de nuevo a las 8 de la noche cuando abra esta verja de madera. Aquí con mi chucao los estaré esperando. Y no olviden, como dice Voltaire al final del Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.